¿Cuántos días son? A ver, no sé si me captaron la pregunta. A ver, indistintamente de la modalidad contractual, si es determinada, si es indeterminada, que son en ambos casos un contrato escrito, o bien la contratación se hizo verbal, ¿cuánto es el tiempo que tiene el empleador para ingresarte al régimen integral obligatorio, o sea, al seguro social? Porque de conformidad a la ley y al reglamento de seguridad social tiene un término máximo para poderlos ingresar. Entonces, ¿por qué les hago la pregunta? Porque a veces los empleadores creen que al no hacerte un contrato por escrito, está deslindando responsabilidad de pagarte prestaciones y no vas a ir, mientras vos no firmas un contrato, no vas acumulando prestaciones, y eso es falso, porque con el ingreso a veces del seguro social sirve como un medio de pruebas nada más para demostrar efectivamente cuándo inició la relación de trabajo. Entonces, por eso les pregunto, ¿cuánto es el tiempo? ¿Es un día? ¿Son 2 días o son 3 días? Hablando 24 horas, 48. 3 días. 3 3 días. días. 3 días, efectivamente, son 72 horas lo que tiene el empleador para ingresarte al seguro social. Caso contrario, comienzan a aplicar las multas correspondientes y bueno, es una obligación sí celebrar los contratos desde el primer día. Ahora bien, así como a veces, y yo le expliqué la semana pasada, ustedes suscriben un contrato, por ejemplo, yo les daba el ejemplo en septiembre, ¿verdad? X día de septiembre, pero el contrato no va a comenzar a surtir efectos sino hasta el 1 de octubre, perfectamente puede ser que a ustedes le estén haciendo lo contrario, que usted ya comenzó a trabajar y no ha firmado contrato. Entonces significa que aunque usted esté una semana, 2 semanas o un mes laborando sin contrato, al momento que usted va a firmar contrato, me le tienen que reconocer el tiempo que usted ha estado laborando. O sea, me le tienen que reconocer y retroceder al tiempo, y esa es la fecha que me le tienen que poner en los contratos individuales. Ya no es la fecha que hasta el momento usted va a firmar. ¿Por qué? Porque prácticamente usted perdería el tiempo que estuvo sin contrato, y ahí sí es ilegal. Ahí estamos hablando que es una violación a la ley, por eso le decía. No, o sea, que hasta dónde es permitido y es legal que te celebren los contratos. No, pues si lo ilegal ya está, lo ilegal es desde el momento que usted está trabajando y no ha firmado ningún contrato escrito, cuando es exigencia del empleador. Entonces es importante tomar en cuenta eso. No sé si tienen otra pregunta, porque solo nos queda una característica. No hay preguntas. Profesora, Dígame. sí, yo tengo una pregunta, pero por ejemplo, si el trabajador digamos que el trabajador estaba trabajando en otro lado, ¿verdad? Y ahí pagaba, le tenía el INSS. Entonces llega un trabajo nuevo y yo tengo entendido que en el otro trabajo todavía está cubierto como por 3 meses o algo así. Entonces, como que sería doble INSS, ¿o cómo sería en ese caso? No, le explico lo siguiente. Cuando usted comienza a laborar a una empresa y a usted el empleador, dentro de los 72 horas de iniciada la relación, que es el tiempo que tiene para poderlo incluir al régimen obligatorio o integral, que es lo mismo, entonces a usted no le va a salir comprobante de derecho. Cuando yo les digo comprobante de derecho, es la colillita del INSS, la que les dan a ustedes, ¿ya? En la cual ya aparece la empresa médica donde usted va a recibir su asistencia por accidente, por enfermedad, etcétera. Bueno, la colillita del INSS, aquella blanquita con azul, esa usted no la va a recibir inmediatamente o en el mismo mes que a usted la afiliaron. A usted, aunque la ingresen el 1 de octubre, usted pasa todo octubre y todo noviembre sin recibir comprobante de derechos, sino que lo recibe hasta el 3er mes. Recibe el primer comprobante de derecho. Ya, eso no quita que usted no pueda firmar un contrato con alguna empresa médica previsional, porque lo puedes hacer, porque se supone que ya el INSS tiene, digamos, compartido parte del sistema con las empresas médicas, y ellas logran revisar que ya usted ya está cotizando y que ya usted está ingresada al régimen. Ya, entonces no es necesario que presentes ningún otro documento adicional. Entonces te pueden dar la asistencia más cuando es de emergencia. Entonces, pero el comprobante te lo entregan 60 días posteriores. O sea, ya hasta el mes de diciembre usted recibiría su primera colilla. En compensación, ya le doy la palabra, Francisco. En compensación, porque a usted le dieron un comprobante de pago hasta
60 días después de haber comenzado a cotizar, es para compensar esa asistencia tardía, es que después que finaliza la relación laboral, usted sigue recibiendo 2 meses más su comprobante de derecho, ¿ya? Siempre de la misma empresa a la que usted estuvo laborando. O sea, que usted la va a ir a retirar ahí o se la va a ir a requerir a recursos humanos y ahí ellos tienen su polilla de INS de los 2 meses posteriores a la finalización de la relación laboral. Pero es para compensar los 2 primeros meses que usted no tuvo asistencia médica, por decirlo así, porque muchos tienen la creencia de que porque no tenés polilla no podés ir a pasar consulta y algunas empresas médicas se ponen cuadradas que se supone que no debe de ser así. Entonces, para compensar esos 2 meses que usted cotizó pero que no recibió asistencia, se te compensa posteriormente a la finalización de la relación laboral. Y después de eso, usted entra a un nuevo trabajo y me le ingresan y usted hasta 2 meses posteriores recibe nuevamente su comprobante de derecho de la nueva empresa que bajo su patronal te afilió. A ver, dígame, Francisco, que usted levantó la manito. Sí, ok, profe. Bueno, le voy a una experiencia que yo viví, ¿verdad? Ok. Estamos claros, creo que ahorita ya hemos quedado claros mucho con cuando mencionó lo que es la compensación de la colilla del trabajo anterior, cubre 2 meses, 3 meses, posterior a cuando ya se integró al otro trabajo. Sí. Ok, estamos claros. Pero resulta que a mí ya propiamente, ya, o sea, yo ya he pasado eso. Ayer trabajaba en un lugar y a los 2 días ya entré a otro trabajo. Entonces, a mí resulta que me entregan la colilla propiamente al siguiente mes del nuevo trabajo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el por qué? Creo que esa sería la pregunta. Ok, la razón es, en el caso particular suyo, sucede porque ya usted tiene un número, digamos, y el número que le dan a usted del código del INS es único, eso no se lo van a cambiar. Entonces, ese número, indistintamente que usted vaya a un trabajo o vaya a otro, lo único que hacen es en el sistema activarlo. No es cuando usted entra por primera vez y te asignan un número de INS por primera vez. Entonces, cuando sucede eso, sí pasa ese tiempo de los 6 meses, cuando ya usted ya es un cotizante viejo, estoy diciendo viejo porque ya tiene un número asignado, y ya usted va por su segundo trabajo, su tercero o cuarto trabajo, automáticamente ya recursos humanos no requiere llenar aquella hojita amarilla y celeste que antes se hacía. No, porque solamente se hace eso cuando va usted a cotizar por primera vez, cuando es nuevo. Pero cuando ya usted es viejo y ya usted cierra relación de trabajo y va a iniciar otra, automáticamente la de recursos humanos, donde usted comienza a trabajar, te va a activar desde su base de datos que tienen habilitado en su computadora. O sea, que ya no necesitan agentes de link, ya no te necesitan mandar a usted para que te activen, sino que recursos humanos tiene su número de su contraseña y su usuario que le ha asignado, siempre y cuando lo hayan requerido, ¿verdad? Porque eso el no te lo va a llegar a ofrecer. Es cada empresa que lo que va a requerirlo y lo va a solicitar. Y ellos automáticamente te activan en el sistema. Y como ya usted todavía le están sacando las comprobantes de derecho de la empresa anterior, automáticamente ahí nomás te van generando la de la nueva empresa. Entonces, en ese sentido, sí no hay, porque ya usted ya sale de uno y automáticamente entra al otro inmediatamente. Pero si usted sale de un trabajo, queda desempleado porque te corrieron y pasaste 4, 5, 6 meses sin trabajo, automáticamente te va a pasar lo que te estoy diciendo. No te va a salir en el primer mes, aunque te activen, porque ya tenés un número, aunque te activen automáticamente la nueva empresa, recursos humanos, el comprobante te va a salir 60 días posteriores. O sea, Aclaró mi duda, profe. en el caso suyo, porque ha habido continuidad de la relación entre una empresa y otra, no ha habido ningún día descubierto, pero cuando hay meses descubiertos, sí, suele tardarse ese tiempo y por eso te lo compensan después. ¿Ok? Entonces, Gracias. y usted, Francisco, va a recibir 2 comprobantes de derecho porque le tienen que dar la del anterior, porque son semanas que se van sumando al año. O sea, no es que porque en esta empresa tantas acumulaste, son semanas que vos vas cotizando al INS y eso te sirve para tu historial, para el momento que te corresponde, digamos, darte de baja para ir a gozar de una pensión por vejez, todo eso suma. Entonces, ahorita, aunque ya te salió en el primer mes ya de la nueva empresa, en la empresa vieja te deben de tener su comprobante de derecho. O sea, que en esos 2 meses usted va a recibir los 2 comprobantes de derecho, la de la empresa anterior y la nueva que es la que estás laborando. ¿Ok?
Bueno, entonces continuamos con la última característica, si no hay otra pregunta. Y tenemos sinalagmático. Sinalagmático es una, digamos, de las características que lo podemos evidenciar en la mayoría de contratos, no solo laborales, sino que en contratos hasta civiles. Pero nos vamos a centrar a lo que nos compete, que es la parte laboral. Lo sinalagmático significa que desde el momento que se firma el contrato individual de trabajo, tanto empleador como trabajador adquieren derechos y adquieren obligaciones desde el momento que se firma el contrato. ¿Cuáles son los derechos que tiene un trabajador? Derecho a que se le inscriba el seguro, el derecho a que se le pague su salario en el tiempo convenido, que se le pague en el monto convenido, que se les proporcione las herramientas necesarias para poder ejecutar, que se te proporcione un ambiente sano y adecuado donde vas a trabajar, etcétera. ¿Cuál es la obligación del empleador? De hacer el trabajo lo mejor posible, tal a como se comprometió en un contrato individual, cumplir con una jornada, llegar vestido de manera decorosa, de no llegar en estado de ebriedad ni aliento alcohólico, etcétera. Esas son parte de las obligaciones que tiene el trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador para con el trabajador? De efectivamente respetar las fechas de pago, respetar los montos acordados, dirigirse al trabajador con respeto, y ahí vamos abordando de cierta manera todo lo que ustedes tienen en la sesión número 3. Todo el material de las obligaciones, proporcionar las herramientas, proporcionar los uniformes sin costo adicional de cobro para el trabajador, que eso también es una mala práctica de la mayoría de empresas, que cuando exigen el uso de uniforme de los trabajadores, se los dan y se los van deduciendo de los primeros salarios al trabajador, y eso sí es ilegal, porque es una obligación, ya le doy la palabra a Anita, es una obligación del empleador asumir ese costo cuando ellos son los que han impuesto y han establecido en un reglamento interno el uso de uniforme de parte de su personal. Y el derecho que tiene el empleador es que el trabajador efectivamente cumpla también con todo lo pactado. Dígame, Anita. Profe, en las empresas que pongamos, hay empresas que nunca te pagan a tiempo. Siempre te pagan días después o semanas después. O sea, hay una manera como por así, de mejorar eso, o ¿cómo le puedo decir? Luego del trabajo hay una manera de que se puede perjudicar por hacer eso ellos. Ok, sí, están dentro de las obligaciones de los empleadores pagar en tiempo, en las fechas que están establecidas. Por eso yo al inicio les decía, en el contrato tienen que poner los días exactos en que va a recibir el trabajador el pago, si es quincenal, los días 15 y el último día de cada mes, o si va a pagar en otra fecha distinta, tienen que especificar en el contrato, porque ahí se vuelve la obligación para el empleador cumplirlo, y en caso de que incumpla, es lógico que ustedes pueden presentar denuncias ante el Ministerio del Trabajo. Pueden hacer denuncias hasta de manera anónima, que el Ministerio del Trabajo tiene un call center en el cual no es necesario que usted se identifique, basta con expresar cuáles son las violaciones que está cometiendo el empleador, el nombre del empleador y la dirección donde están ubicadas, y automáticamente los inspectores llegan a hacer una inspección oficiosa. Nunca los inspectores llegan a la empresa, aunque así sea, por denuncia. Nunca le dicen al empleador que van a hacer inspecciones por denuncia de trabajadores, sino que es parte de su trabajo y de sus obligaciones según la ley de inspección del trabajo, que es la 664, de visitar las empresas y hacer inspecciones sorpresas. O sea, sorpresas son oficiosas. Entonces, y ellos comienzan a verificar, pero verifican nada más aquellas partes que efectivamente fueron denunciadas, y una que otra adicional para despistar, pero hay tips para determinar cuándo llega el ministerio por denuncia o llega realmente de manera oficiosa. Ahí el problema que tenemos, Anita, con la parte del incumplimiento del pago del salario, y lo vamos a ver cuando abordemos la parte del salario, de que la ley les da un tiempo y un término adicional, un plazo adicional a los empleadores, que en caso de atrasarse en el pago de efectivo, en las fechas acordadas, tienen un término a favor. Y desgraciadamente el término a favor, a mi juicio, ¿verdad?, según mi experiencia, es demasiado, pero está en el Código del Trabajo. Y yo se lo voy a explicar bien cuando hablemos de salario, porque ellos hasta la tercera semana, podemos decir así, de atraso en la fecha que tenían que pagarte, comienza a correr
las multas del 10% sobre tu salario mensual. O sea que cuando ya se han atrasado ya 3 semanas a la fecha que estaba comprometido a hacerlo, ya prácticamente ya está la otra quincena y automáticamente en ese término ya el empleador ya te pagó. Por tanto, nunca cae en violación y nunca le aplican multa. Entonces, ese es el problema que tenemos, que la ley lo premia al empleador de que en caso que no puedas cumplir, vos tenés el tiempo máximo para trabajadores del sector formal de la economía, estoy hablando. O sea, ya estamos hablando de trabajadores que son de empresas, que son de instituciones, entonces la ley le permite ese tiempo extra, que lo vamos a ver, por eso no te especifico mayor cosa. Pero sí, están dentro de todavía el término permitido por la ley. El atraso de 2 o 3 días o 4 días que tenga el empleador todavía puede darse ese gusto de atrasar. Se lo digo sinceramente. Así que ahí lo vamos a ver ese término y lo vamos a aprender a calcular cuándo sería el término máximo para que él comience a computar multas por el atraso del pago de salario. Y son muy pocos Gracias, los que profe, caen. realmente Sí. no sabía eso de que les permitía hasta 3 semanas de atraso. Eso es algo súper nuevo para mí, Sí. Ahí lo porque vamos. no tenía idea. Sí, ahí yo le voy a dar el artículo del código y lo vamos a contabilizar hasta qué fecha tendría efectivamente oportunidad el empleador de pagar sin ningún tipo de responsabilidad de multa y bueno, y la ley se lo permite desgraciadamente. ¿Ok? Entonces no han ellos incumplido, por decirlo así, pero el ministerio de cierta manera decía, ok, pero si vos te comprometiste que me ibas a hacer efectivo los días 15 de cada mes y no lo has hecho, entonces ya estás incumpliendo con tu obligación que contraíste en el contrato individual. Sí, pero te dice, pero no puedo. Y como la ley no me dice que tengo que justificar o tengo que mandar una justificación al Ministerio del Trabajo explicando el por qué me atrasé ni a los trabajadores, la ley solo dice que si yo no hago efectivo el pago en tal tiempo, a la tercera semana comienza a correr las multas por el atraso de pago. Entonces no te explica causales ni procedimientos adicionales o especiales. Entonces, en ese sentido, como que estamos de cierta forma en indefensión, por decirlo así. ¿Okay? Pero lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de los contratos, porque en los contratos ya vamos a entrar en clase práctica. Es más, la próxima semana, muchachos, antes que se me olvide, porque voy a los elementos de los contratos, pero antes que se me olvide, necesito que ya la próxima semana vamos a ver jornadas, si no me equivoco, jornadas de trabajo. En las jornadas de trabajo vamos a aprender a calcular también y vamos a aprovechar en iniciar la parte de los salarios, porque para mí el orden debería de ser salario primero y jornada después. ¿Por qué? Porque en las jornadas tienen que aprender a calcular horas extra. Pero sí, ¿cómo van a aprender ustedes horas extras si no hemos visto cómo sacar salarios promedios mensuales, salario diario, salario por hora, tanto de ingresos fijos como de ingresos variables? Entonces, siempre he peleado y he dicho primero salario y después jornada, pero desgraciadamente los programas lo ponen mal. Bueno, en la parte de derecho no hay problemas porque ya se actualizó y ya se adecuó esa parte. Entonces, yo imparto primero salario y después imparto jornada. En el caso de ustedes, tenemos jornadas primero. Y si no me equivoco, en la cuarta sesión vamos a abordar ya la parte de las jornadas de trabajo. Pero cuando yo les esté hablando de las jornadas, ya voy a iniciar con salario. Entonces voy a necesitar que ustedes tengan calculadora a mano. Yo sé que ustedes ya no son de usar calculadora, sino de estar con los teléfonos, pero se atrasan más calculando con la calculadora, valga la redundancia, de su teléfono, porque muchos, no sé si les pasa, porque a mí me sucede, que ahí nomás se bloquea. Lo tiene uno con mínimo de tiempo y se bloquea y estar desbloqueando uno se atrasa un poco más. Entonces, como ustedes si están en casa y ustedes tienen alguna calculadora, no importa, aunque sea chiclera, no necesitamos una calculadora científica, para estos cálculos son sencillos. Entonces, para la próxima sesión clase, les voy a pedir que estén con su calculadora y en su momento también yo les voy a compartir la tabla de salario mínimo actualizada para explicarle cuando sacamos salarios promedios mensuales, da inferior al salario mínimo, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, para que ustedes también conozcan, para los que no los conocen y el que ya los conoce y tiene a mano la tabla de salario mínimo, bendito sea, pero de todas maneras yo se la voy a compartir al grupo de WhatsApp, que es un poco más rápido, ¿ok? Y bueno, tenemos eso. En cuanto a los elementos, es importantísimo que ustedes tomen en cuenta 3 elementos indispensables en los contratos individuales que tienen que reflejarse, porque eso es lo que va a hacer la diferencia con los contratos de servicios profesionales. Recuerden que los empleadores mucho maquillan los contratos
digamos, de servicios profesionales porque quieren dar o quieren demostrar de que no hay obligación de pagar prestaciones sociales bajo servicios civiles. Pero al final ese servicio civil es una relación laboral y es cuando se va uno a la vía judicial y surten efecto. Y el juez les aclara, hay una simulación, pretendés digamos, demostrar que los trabajadores son de contrato de servicios profesionales cuando son laborales. ¿Y por qué? Porque los jueces analizan los contratos y los medios de pruebas que se aportan, y si en los contratos individuales aparece en primer lugar una contraprestación, ¿qué quiere decir? Que en el contrato tiene que reflejarse, por ejemplo, el salario versus trabajo. O sea, el salario versus trabajo no es algo que luego ustedes van a encontrar en los contratos civiles, solamente en los contratos laborales. ¿Qué quiere decir? Que usted, por prestar un servicio de lunes a viernes, bajo el cargo, por ejemplo, de asistente de recursos humanos, un ejemplo, usted devengará un salario o una remuneración, porque creen que poner remuneración es término civil y no laboral. No, remuneración o salario es lo mismo y es meramente laboral. Entonces le ponen que va a recibir una remuneración o un salario mensual, por ejemplo, de 12,000. Ahí estamos hablando que existe la contraprestación, que no debe de reflejarse en contratos civiles. En los contratos civiles solamente se tiene que reflejar que por el servicio que va a prestar el profesional va a devengar en concepto de honorario un monto, por ejemplo, de $1,000. Ustedes van a poner un solo monto. Si la empresa decide pagarle en varias cuotas esos $1,000, entonces le ponen en el contrato, el cual se cancelarán durante el primer mes o durante los 2 meses de iniciada la prestación de servicio, un 30%, al quinto o al sexto mes se cancelará en concepto de honorario otro 30%, y al momento que entregue el trabajo final por el servicio que se le contrató, entonces se le procederá a cancelar el 40% de los honorarios. Eso es un contrato civil, pero si en un contrato civil me ponen que va a devengar una remuneración de 12,000 córdobas, estamos hablando de un contrato laboral, porque la contraprestación solamente es un elemento de la relación laboral. No sé si me doy a explicar, si me entienden ese primer elemento indispensable. ¿Estamos claros ahí? Asumo que sí. A ver, Anita, Xochitl. Profesora, una pregunta. Dime. ¿Cuántas veces se puede hacer un contrato de servicios profesionales? Mire, ¿Cuántas adendas se pueden hacer? No, en los contratos de servicios profesionales puede celebrar los contratos que usted quiera. O sea, no hay límite, el Código Civil no te pone límite y la duración de los mismos tampoco. Ya, entonces puedes hacer adendum de los contratos de servicios profesionales a como puedes hacer adendum de contratos laborales. Pero eso es materia civil, no es materia laboral. Entonces, cuando en las empresas comienzan a usar la metodología o la política que ellos le llaman, entre comillas, de que como son nuevos te voy a hacer un contrato de servicios profesionales, y ese contrato de servicios profesionales de 3 meses, y al vencerse ese contrato de servicios profesionales te puedo celebrar otro de 3 meses más, y hasta en el tercero ya te puedo celebrar un contrato laboral, eso es ilegal. Eso no es permitido. Ese contrato supuestamente de servicios profesionales vienen siendo un contrato determinado, pero es un contrato laboral por la presencia de los elementos que les estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, son contratos determinados, no son contratos de servicios profesionales o contratos civiles. Entonces, yo les voy a explicar cómo ustedes pueden exigir, después de esta presentación les voy a mostrar la clasificación y la transformación. Y ahí en la transformación les voy a decir, porque los jueces y el ministerio los toma, esos contratos de servicios profesionales, los toma como contratos determinados. Y sí, efectivamente, hay un límite que la ley te permite para convertirse usted en un trabajador indefinido bajo una serie de contratos de servicios profesionales. Pero bueno, vamos con la parte del segundo elemento, que sería la subordinación. La subordinación es un elemento que solo la tenemos en los contratos laborales, pero la subordinación va en 2 sentidos. Es una subordinación jerárquica porque tiene a alguien, a un jefe inmediato,
a una persona que te está orientando día a día lo que usted va a realizar y te está asignando tareas. Entonces, esa es una subordinación de jerarquía, pero también hay una subordinación de permanencia en el centro de trabajo o una permanencia de horario. ¿Qué significa? Que usted cumple con una hora de entrada y con una hora de salida. Eso también es subordinación horaria. Esa subordinación solo es laboral, es un elemento laboral. No pueden incluir un periodo de prestación de servicio o una jornada o que te van a delegar a una persona que va a instruirte en los contratos civiles, porque automáticamente se convierte en laboral. ¿Ok? Se convierte en laboral. En los contratos de servicios profesionales hay libertad de ejecución de trabajo. El profesional puede hacer el trabajo desde su oficina, desde su casa, o llegar a la empresa donde está prestando los servicios profesionales el día que quiera, la hora que quiera. No tiene que estar nadie diciéndole por qué veniste tarde, por qué no viniste ayer, ni nada por el estilo, porque eso se llama subordinación y ese elemento solamente están en los contratos laborales, sean indefinidos o sean contratos determinados. Y el último elemento que es importante es la parte de las prestaciones o pago de prestaciones complementarias. El pago de prestaciones complementarias, por ejemplo, es de que si a usted le reconocen un bono, si a usted le reconocen pago de hora extra, si a usted le reconocen vacaciones y se las programan, esos son prestaciones sociales que solamente se acumulan en la relación de trabajo, pero no se acumulan en los contratos de servicios profesionales, porque a veces adicional a los supuestos honorarios te dicen que vas a tener un bono complementario de tanto. Esos bonos son prestaciones complementarias que no van en materia civil, solo en materia laboral. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa parte. Voy a compartirle aquí la siguiente, yo creo que lo logran identificar ustedes, pero antes que se me olvide, necesito pasar la asistencia. A ver, bueno, Carlos Alberto no lo tenemos. Eliet tampoco. Xochitl, sí la tenemos a Xochitl. Ok. Daniel no está. José Tomás no lo tenemos. Salma tampoco. Judith no le escucho. Carlos Eduardo está. Me parece que Carlos Eduardo había alguien como Eduardo, ¿no? Profe, yo estoy presente, Daniel, acá. A ver, Daniel, perfecto, Daniel. Primera vez que nos acompaña, Daniel. Sí, primera vez. Lo que pasa es que esta clase me choca con la que tengo presencial de 3 a 5. Ajá. Pero ahorita el profesor la terminó antes y me dio chance de conectarme. Perfecto, perfecto. Sí, este es un problema serio realmente, el problema de este grupo, porque, bueno, ahí cuando pasa la asistencia hablamos de eso. Entonces tenemos Carlos, Eduardo, Isaac no lo tenemos, Lulasca no tampoco está, Kisha no la miro. Ustedes me dicen si alguno es que se conectó con otro usuario y por eso es que no logro ver los nombres. Byron, Ana Cristina, Kevin Gómez, tenemos a Michael sí se había conectado, yo creo que lo tenemos por ahí a Michael, o ya no se conectó más, porque al inicio sí lo tenía Michael. Yarixa, Rita, Danelia, Allison, Gregorio se me justificó por salud. Donald no se conectó. Donald José, Jocelyn Martínez, Alejandra Matus, Joel de Jesús Morales. Me parece que Joel sí estaba, o también yo creo que me escribió Joel. Josué, el que me escribió fue Josué. Odalis, Francisco Peña, ahí tenemos a Francisco. Diana Alejandra no está. Kelly no se nos pudo conectar hoy, pero ella ha estado en las clases anteriores. Eduardo Pérez, Justo Pérez, Abner no lo tenemos por aquí. Oscar Rocha, José Dimas, ahí tenemos a José Rubio. Tenemos aquí Ruiz Sánchez, Gabriel Francisco, Carlos Orlando, Jennifer Paola, Ana Gabriela Torres, Manuel de Jesús. Ana Gabriela aquí, profe. Ok, perfecto. Primera vez, ¿verdad? Jennifer Torres también presente. Sí, así es, profe. Lo que pasa es que para la primera sesión entré tarde y jueves estaba trabajando, que hizo la segunda sesión. Ah, ok, perfecto. ¿Y César Enrique?
No está César. Manuel Trejos, Manuel me parece que se conectó un día. Pero bueno, ni modo, sí, ahí tenemos ahí ese problemita. Esperemos que no. Me pone presente, profesora. Jennifer Torrentes. Sí, 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 ya te lo puse. Ahí casi que te queda porque no habían escuchado. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos. En los elementos, ya los vimos, la clasificación son contratos determinados, contratos indeterminados. Los contratos determinados son fáciles de distinguirlos. Los determinados tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de finalización. No cabe periodo de prueba y tampoco acumula indemnización por tiempo laborado. Las personas que son contratadas con un contrato determinado solamente acumulan vacaciones y 13º mes o aguinaldo, como ustedes lo conocen. ¿Veis? Es lo único que acumulan a partir de los 30 días. El tiempo mínimo o máximo de duración de los contratos determinados no está regido por la ley, por tanto eso queda a acuerdo de parte. Un contrato determinado te puede durar 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, porque a veces contratan personas para proyectos y a veces los proyectos son de 2 años o de año y medio. Entonces por ese tiempo se contrata, pero está bajo tiempo determinado. Y los contratos indeterminados, a diferencia del anterior, tiene una fecha de inicio, ya, pero no tiene fecha de finalización. O sea que ya queda a criterio de las partes si el empleador lo da por terminado, si el trabajador lo da por terminado, si se da por terminado por mutuo acuerdo, no importa, pero no tiene fecha de finalización. A diferencia del determinado, acumula indemnización por tiempo laborado y también se puede pactar un periodo de prueba que no exceda de 30 días. Ese es el máximo de periodo de prueba. Para los contratos de servicio doméstico, los contratos de servicio doméstico tienen un periodo de prueba también, pero no son de 30 días, son de 15 días, ¿ok? Cuando los van a contratar por tiempo indefinido. Entonces ahí es importante que ustedes lo identifiquen. Las transformaciones, ahí vamos a la transformación, que era la pregunta que nos hacía, creo, Xochitl al inicio, de que cómo podías hacer en los contratos, se puede dar efectivamente la transformación de un contrato bajo los siguientes panoramas. En primer lugar, si el trabajador una vez vencido el tiempo del contrato determinado, ¿alguien ahí tiene habilitado el micrófono? Ok, entonces, si para la persona que está laborando, ¿verdad? Bajo tiempo determinado y se vence el periodo de duración de ese contrato determinado y sigue laborando por 30 días más sin contrato o en este caso sin contrato, cuando ya pasan los 30 días y sigue laborando una vez que se me venció el contrato determinado y el empleador no le ha renovado contrato, automáticamente se convierte en un contrato de tiempo indefinido. ¿Ok? Cuando usted está bajo un contrato determinado y le vuelven a renovar el contrato determinado por otro periodo de tiempo, esto por segunda vez, y te vuelven a renovar por tercera vez ese contrato, la ley establece que a la segunda prórroga, aun que tengas usted un contrato de trabajo o no lo tenga con tiempo determinado, también se da la conversión a un contrato indeterminado. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Si usted suscribe un contrato por 1 año y se le vence ese contrato, que es un contrato determinado, y automáticamente el día siguiente firma otro contrato, ese segundo contrato es la primera prórroga, porque el primer contrato se llama contrato matriz o contrato principal. Es el primer contrato principal el que se está prorrogando por un tiempo más, que en este caso sería 1 año. Entonces, este segundo contrato es la primera prórroga. Si vencido ese contrato, que es el segundo y es la primera prórroga, se vuelve a vencer y me le hacen firmar otro contrato, usted todavía puede firmar ese contrato. Ese contrato es segunda prórroga. Es la segunda prórroga del primer contrato principal. Ahora bien, si se vencido el término de vigencia de esa segunda prórroga